El trabajo de esta semana 14 está dentro del tema general, conozcamos nuestros derechos y abramos caminos. Y específicamente en la parte de matemática, lo que vamos a revisar son las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados en un triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras también es la relación que existe entre los tres lados también de un triángulo rectángulo. Entonces, la característica de estos dos temas es que se cumplen en triángulos, solamente en triángulos rectángulos. ¿Sí? Es la principal característica de de estos dos temas. Las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras se cumplen en triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces vamos a ir definiendo cada cosa de manera más específica. Primero tenemos aquí las razones trigonométricas. Nos dice que son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo, a los cuales les llamamos catetos e hipotenusa. ¿Para qué nos sirven las razones trigonométricas? Nos sirven para calcular el valor de alguno de los elementos del triángulo. Puede ser un lado o puede ser un ángulo. Entonces aquí se diferencia del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me sirve solamente para calcular los valores de los lados. Pero en cambio, con las razones trigonométricas, yo puedo calcular el valor de un lado o puedo calcular el valor de un ángulo. ¿Sí? Entonces, las razones trigonométricas, tenemos algo. Por favor, apaguen el micrófono. Las razones trigonométricas se calculan de un ángulo específico. Como nosotros sabemos, aquí tenemos el triángulo rectángulo, aquí estará el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y los dos ángulos que están aquí, que sería este que está nombrado como alfa, y acá le puedo poner el ángulo beta. Los dos ángulos son ángulos agudos. Entonces, las razones trigonométricas se calculan de los ángulos agudos, solo de los ángulos agudos, no del ángulo recto. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que nombrarles a los catetos con nombres convenientes de acuerdo al ángulo que estemos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, los lados representan. Va a haber un cateto o un lado que sea el cateto adyacente o también se llama cateto contiguo. El otro cateto va a ser el cateto opuesto. Y el tercer lado es la hipotenusa, que eso no cambia porque la hipotenusa es una sola. Como los catetos son dos, entonces tenemos nosotros que nombrarles cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Ya? Y recuerden que el cateto adyacente también se puede llamar cateto contiguo. El contiguo significa que está junto a algo, está pegado a algo. Y el opuesto significa que está al otro lado, se opone a algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les llamamos adyacente, cateto adyacente o cateto opuesto? De acuerdo al ángulo que estemos analizando. Si estoy analizando el ángulo alfa, el cateto opuesto, recuerden que A y B son los catetos, el cateto opuesto será el que está al frente, o sea, en este caso, A. A es el cateto opuesto del ángulo alfa, ¿sí? Y B será el cateto adyacente porque está junto al ángulo o contiguo. B será el cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Sí? Por el otro lado, si es que yo estoy analizando el ángulo beta,
Entonces, aquí B será el cateto opuesto porque está al frente del ángulo beta y A será el cateto adyacente o contiguo porque está junto al ángulo. Este es el cateto A que está junto al ángulo beta. El de acá, el cateto B, está junto al ángulo alfa, por eso es el adyacente. Aquí el cateto A está junto al ángulo beta, por eso es el cateto adyacente del ángulo beta. Y la hipotenusa, como dije, la hipotenusa es una sola. No hay hipotenusa opuesta ni hipotenusa adyacente porque es una sola la hipotenusa. Entonces no cambia nunca el nombre. Pero estos de aquí sí cambian el nombre, son cateto opuesto o cateto adyacente de acuerdo al ángulo que estemos analizando. ¿Ya? Entonces, una vez que sabemos cómo reconocer o cómo nombrar a los catetos, si es opuesto o es adyacente, sabemos, recuerde que es de acuerdo al ángulo. Aquí, por ejemplo, está representado o está analizado esto de acuerdo al ángulo alfa. Por eso el adyacente es el cateto B y el opuesto es el cateto A. Está analizado de acuerdo al ángulo alfa. Ya. Ahora, las razones trigonométricas, como decimos, son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y las razones trigonométricas específicamente son 6. Nosotros tenemos aquí las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Fíjese que hay relación entre ellas también. Este es el seno y la segunda es el coseno. Aquí tengo la tangente, la cuarta es la cotangente. Luego tengo la secante y la sexta es la cosecante. ¿Por qué? Porque entre ellas tienen relación. Las abreviaturas que se utilizan para nombrar a las razones trigonométricas son estas de aquí. El seno se escribe simplemente sen, el coseno cos, la tangente tan, la cotangente ctg, la secante sec y la cosecante csc. Entonces, estas abreviaturas son las que nosotros nos vamos a encontrar en los ejercicios, en la teoría y todo. Entonces, por eso esto debemos acordarnos. Las abreviaturas. Entonces, la primera parte es el concepto, la segunda parte es esto de aquí, cómo reconocer, cómo nombrar los catetos. La tercera parte, cuáles son las razones trigonométricas y cómo se escriben en las relaciones, en los cálculos. Ahora, vamos a ver cómo se calculan las razones trigonométricas. Aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo en el que están nombrados los catetos, igual que es el mismo del anterior, el cateto A, el cateto B, el cateto C, perdón, la hipotenusa C. Aquí tengo el ángulo alfa, acá le vamos a poner el ángulo beta, y nosotros vemos que aquí están sacadas, obtenidas o calculadas las razones trigonométricas todas del ángulo alfa. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Entonces, lo importante es esto. ¿Cómo calcular el seno de alfa? Aquí tenemos nosotros cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. No importa si es el ángulo alfa o el ángulo beta. Siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, como es del ángulo alfa, entonces el ángulo alfa, el opuesto ya vimos que es de cateto A, por eso aquí está A, y la hipotenusa que es C está aquí. Entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa se calcula con la expresión cateto contiguo o adyacente sobre hipotenusa. Del ángulo alfa ya vimos que el cateto adyacente es el lado B, aquí está B, y la hipotenusa es C. La tangente de alfa es, aquí me falta el igual, la tangente de alfa es cateto opuesto, que es A, sobre cateto contiguo, cateto adyacente, que es B.
La cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, de esa manera yo puedo obtener cualquiera de las 6 razones trigonométricas. Cualquiera de las 6. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, obtener el seno de beta, ya no de alfa, esto será igual al cateto opuesto, porque acuérdense que esto no cambia, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? A ver, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? Está aquí. ¿Qué fue? ¿Alguien? ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? Ya, muy bien, Natalie, Cindy, Valentina, Carla, el cateto B, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí el cateto B sobre la hipotenusa que ya sabemos que es C. ¿Ya? Entonces, fíjense, si el seno de alfa era A sobre C, el seno de beta es B sobre C. Y yo les decía que estaban relacionados seno con el coseno. Fíjense, el seno de beta, o sea, el seno de un ángulo es igual al coseno de alfa, al coseno del otro ángulo, es B sobre C. En ambos casos es B sobre C. Por eso existen esas relaciones. ¿Sí? Si quiero calcular, por ejemplo, la secante, vamos a calcular. La secante de beta. ¿A qué sería igual? Aquí está la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? Es C. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente. La hipotenusa es C. Y el cateto adyacente. Ya, muy bien. Es A. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, la secante de beta tiene relación con la cosecante de alfa, que es C sobre A. ¿Sí? Entonces, por eso están relacionadas. Todas están relacionadas. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer cuál es la razón que me están pidiendo y cómo calcular cada una de ellas. ¿Ya? Ahora, quiero que alguien me diga, que abra su micrófono y me diga, ¿qué relación encuentran entre las razones trigonométricas que están aquí arriba con las que están acá abajo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué relación encuentran entre las que están acá arriba y las que están abajo? Son las mismas letras, pero tienen distinta posición. Son las mismas letras, pero tienen distinta posición. Muy bien. Catherine me dice que están al revés. Sí, lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, en la función seno con la función cosecante son inversas. O también se llama recíprocas. Lo mismo el coseno y la secante, lo mismo la tangente y la cotangente. Por eso les ubiqué así en ese orden.
La tangente y la cotangente son recíprocas, son inversas. Aquí está A sobre B y aquí está B sobre A. El coseno y la secante son recíprocas, son inversas. B sobre C y acá está C sobre B. El seno y la cosecante también son recíprocas o inversas. Aquí está sobre C y aquí está C sobre A. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque si yo sé cuál es el valor del seno, automáticamente ya sé cuál es el valor de la cosecante. Si yo sé cuál es el valor del coseno, automáticamente sé cuánto vale la secante. Y si tengo el valor de la tangente, automáticamente ya tengo el valor de la cotangente. ¿Sí? Por eso es importante reconocer. Y por esa razón, en la calculadora existen estas tres teclitas de aquí, estas tres teclas de aquí, que son de las tres razones trigonométricas principales. No necesito tener cotangente, secante y cosecante, porque ya tengo seno, coseno, tangente. Y sé que las otras son las inversas. Entonces, por eso en la calculadora están solo estas tres de aquí. ¿Ya? Seno, coseno, tangente. Ahora, alguien a lo mejor se pregunte, ¿y por qué está, si es sen, como nosotros escribimos, si nosotros escribimos así, sen de alfa, ¿por qué en la calculadora está sin? En la calculadora está sin. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué está sin en la calculadora y no sen? ¿Alguien tiene alguna idea? Fíjense en la calculadora. Si yo escribo un número, por ejemplo, 2145.32, y resulta que me equivoqué en el último número, quiero borrar solo el último número. ¿Qué tecla presiono? Para borrar solo el último número. Ya, muy bien. Presiono la tecla del, ¿no es cierto? Y borro el último. ¿Pero por qué del? ¿Por qué no está borrar? Porque está en inglés. Exactamente. Porque está en inglés, ¿no es cierto? Entonces, del, la tecla del es la abreviatura de la palabra delete, que significa borrar. Entonces, esto de aquí viene, es una abreviatura de la palabra inglesa sinus, que significa seno en inglés, o representa, o es la palabra con la que se llama a la función seno, sinus. Y por eso sin es la abreviatura de esta palabra en inglés. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos ya cómo calcular las razones trigonométricas, sabemos que las tres últimas son las inversas de las tres primeras, ¿sí? O las recíprocas. Ahora vamos a ver cómo calcular y también para qué nos sirve. Si yo tengo, por ejemplo, que vamos a inventarnos esto de aquí, que el valor de A sea 10, el valor de B sea 13 y el valor de C sea 17. ¿Ya? Entonces nosotros podemos calcular las 6 razones trigonométricas aplicando las relaciones que tenemos ahí. Por ejemplo, seno de alfa. ¿Cuánto valdría? Acuérdense que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o lo que es lo mismo, A sobre C. ¿Cuánto vale entonces el seno de alfa?
Ya, muy bien, Natalie, Valentina, Gabriela. Es cateto opuesto, que es 10, sobre hipotenusa, que es 17. ¿Ya? ¿Cuánto vale el coseno de algo? A ver, ahora les voy a preguntar. A ver, active su micrófono y deme la respuesta, Carlos. ¿Cuánto vale el coseno de algo? 17, 13. A ver, el coseno es cateto adyacente o cateto contiguo sobre hipotenusa. ¿Cuál sería, Carlos? 13/17, licenciado. Sí, 13, que es el cateto adyacente, sobre 17, que es la hipotenusa. A ver, Blanca, ¿cuánto vale la tangente de algo? Vamos a ver si están despiertos. Blanca, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Recuerden, Mm, recuerden que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A sobre B. ¿Cuánto vale A, Blanca? 10, Ya, 10. ¿Y cuánto vale B? 13. 13. Entonces la tangente de alfa sería 10 treceavos. ¿Ya? A ver, Abigail, ¿cuánto vale la cotangente de alfa? Licen, Dígame. ¿cuál dice? La cotangente. 13. ¿Solo 13? No. mm, 13/17. ¿Cuál es la cotangente? Lea la cotangente. La contangente. Ahí está en la pantalla. Aquí. Es del cateto adyacente con el cateto opuesto. Sobre cateto opuesto. Entonces, ¿cómo sería? Sobre cateto. A ver. 17. 17 es la hipotenusa, Abigail. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Cateto. El cateto adyacente, ¿cuánto mide? A ver. 13. Ya. ¿Y el cateto opuesto? 10. 10. Entonces, ¿a qué sería igual la cotangente? 13, 10. Ya, 13 décimos. Ya, a ver, Alberto, la secante, ¿a qué es igual? Alberto,
17 sobre 13. Ya, muy bien. La secante es 17 treceavos. Muy bien. Veamos, Adriana, la cosecante. ¿A qué es igual a cosecante? La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. A ver, Adriana. 17 sobre 13. Esa es la secante. La secante es 17 sobre 13. La cosecante. Diecisiete sobre 10. Ya, 17 sobre 10. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos cómo obtener las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a completar, obviamente, en su portafolio, ya saben, empezamos aquí en la carátula, luego pasamos esta parte de aquí, todo lo que vinimos revisando, luego estas relaciones, tenemos que escribir ahí, hacer notar que son inversas o recíprocas, el ejemplo, y hemos obtenido las razones trigonométricas del ángulo alfa. Van a completar ustedes obteniendo las 6 razones trigonométricas, pero ahora del ángulo beta. Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. ¿Ya? Entonces ustedes le buscan cuáles son las razones trigonométricas y le colocan aquí. Siempre como fracción, no le sacamos en decimal. Le dejamos ahí como fracción. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos obtener. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo alfa, ¿cuánto vale el ángulo alfa? ¿Quién se acuerda cómo calcular el ángulo alfa? Ya hicimos eso. Por ejemplo, yo puedo tomar el seno de alfa, que es, ya sabemos, 10 sobre 17. Si es que le saco en decimal, haríamos 10 dividido para 17. Me da 0.5882. 0.5882,3. Ya. ¿Quién se acuerda cómo calcular el ángulo? Eso vimos creo que en la semana 8 o 9. Calculando la tangente inversa. No, la tangente. ¿Por qué la tangente inversa si estoy utilizando la función seno? Sería la función seno inversa. Si utilizo la tangente, ahí sí la tangente inversa. Si utilizo el coseno, la coseno inversa. Y si utilizo el seno, la seno inversa. ¿Cierto? Entonces, esto de aquí pasa al otro lado con función inversa y me quedaría que alfa es igual a seno a la menos 1 de este valor. 0,5882,3. ¿Cierto? Y así puedo obtener cuánto vale el ángulo alfa. ¿Cómo le ponía seno a la menos 1? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo le ponía seno a la menos 1?
o seno inverso? Ya, muy bien, Valentina, con la tecla Shift, ¿cierto? Entonces presiono Shift y seno, ¿sí? Fíjense, tecla Shift, luego tecla seno, seno a la -1. ¿De qué valor? Del valor 0.58823. Hay más decimales, pero ya con 5 decimales ya tengo bastante. Pongo igual y me sale 36, o punto 03. Entonces, el valor del ángulo alfa ha sido 36.03 grados. Y listo. ¿Ya? De esa misma forma puedo obtener el ángulo beta. Calculando o utilizando cualquiera de las tres de aquí. Porque en la calculadora tengo solo las tres. No tengo cotangente, ni secante, ni cosecante. Puedo utilizar seno, puedo utilizar coseno, puedo utilizar tangente, que me va a dar exactamente lo mismo. Vamos a ver. Aquí sería... Bueno, aquí en este caso, a lo mejor varía un poco porque yo lo estoy haciendo con números inventados. 13 para 17, que era el coseno, me da 40, sí, porque los números están inventados. Pero ya un ejercicio con números reales me tiene que salir lo mismo. Lo importante aquí es saber cómo calcular. Para eso nos sirven las razones trigonométricas. Para poder calcular los valores de los catetos, de los de la hipotenusa o de los ángulos. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a completar esta parte de aquí es haciendo esto de aquí, todas las relaciones del ángulo beta, ¿sí? Y el día jueves vamos a hacer ejercicios aplicando las razones trigonométricas, ya para calcular otras cosas, ¿sí? Vamos a ver ejercicios prácticos de aplicación. Finalmente, tenemos como la segunda parte de esta semana el teorema de Pitágoras. Esto ya es conocido por ustedes. Esto ya es conocido. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es la relación que existe, en cambio, entre los tres lados. Los dos catetos y la hipotenusa. Aquí ya no intervienen los ángulos. En el teorema de Pitágoras es solo lados. En las razones trigonométricas, en cambio, son los ángulos. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esa relación siempre va a existir. Siempre se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en este triángulo que está aquí, fíjense que aquí tiene, este lado vale 3, y si hago 3 al cuadrado hay 9, quiere decir que aquí hay 9 cuadraditos de estos pequeños. El lado verde mide 4, y si le hago al cuadrado, será 4 al cuadrado 16, quiere decir que aquí hay 16 cuadraditos pequeños. Si sumo 9 más 16, me va a dar 25. Y si nos fijamos acá, aquí vale 5 la hipotenusa, y el cuadrado de 5 es 25. Entonces aquí va a haber 25 cuadraditos pequeños, que es lo mismo que la suma de 9 más 16. Entonces esta relación se cumple en todos los triángulos rectángulos. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Para calcular alguno de los lados. Si quiero calcular la hipotenusa, C, aplico esta fórmula. Si quiero calcular el cateto A, aplico esta fórmula. Y si quiero calcular el cateto B, aplico esta fórmula. ¿Sí? Recuerden ustedes, una fórmula es una expresión matemática que contiene variables. Entonces, si yo conozco cuánto vale C y cuánto vale A, puedo calcular B. Si conozco cuánto vale C y cuánto vale B, puedo calcular A. Y si conozco cuánto vale A y cuánto vale B, puedo calcular C. Eso es una fórmula. Entonces reemplazo aquí el valor de A, reemplazo aquí el valor de B, hago las operaciones y calculo C. ¿Ya?
Entonces, eso de allí, ustedes tienen que pasar también en su cuaderno, en su bitácora, perdón, en su portafolio. Y el día jueves vamos a hacer ejercicios aplicando estos conceptos de aquí, aplicando los conceptos de razones trigonométricas y aplicando el concepto de teorema de Pitágoras.